La historia de Eminem no empieza en un escenario lleno de luces, ni con millones de personas gritando su nombre. Empieza en silencio. Un silencio incómodo, doloroso, lleno de gritos ahogados detrás de paredes baratas. Su infancia no fue el comienzo de una estrella, fue el comienzo de una herida. Marshall Mathers nació en un hogar roto, marcado por la pobreza, la inestabilidad y un miedo constante que se instaló en su pecho desde muy pequeño. Nunca tuvo un lugar seguro. Nunca tuvo un espacio donde sentirse protegido. Su madre luchaba con sus propios demonios, y él, demasiado pequeño para entender, simplemente aprendió a sobrevivir. Mudanzas constantes, casas prestadas, moteles sucios, barrios peligrosos. Eminem creció con la sensación de que el suelo que pisaba nunca era firme. El mundo no lo trataba como un niño, lo trataba como un estorbo. En la escuela, las cosas no eran diferentes. Marshall era pequeño, delgado, introvertido, un blanco pobre en un barrio donde eso lo convertía en un blanco fácil. Lo golpeaban casi a diario. Se burlaban de su ropa, de su forma de hablar, de su silencio. Un día, un grupo de chicos lo arrinconó en el baño y lo golpeó tanto que quedó inconsciente. Pasó una semana en el hospital. Y aún así, cuando volvió, el mundo solo le dio más golpes. Cada burla dejaba una marca. Cada insulto lo hundía más. Cada día que sobrevivía era simplemente eso, sobrevivir. Pero dentro de ese niño silencioso había algo que nadie veía, una acumulación de dolor que estaba a punto de estallar. No en violencia física, no en venganza, sino en palabras. Palabras que más adelante reescribirían su destino. Pero en aquel momento, eran solo pensamientos encerrados, esperando ser liberados. Su salto real llegó cuando decidió adoptar un alter ego, Slim Shady. No era solo un nombre artístico, era una máscara que contenía todo su odio, su rabia, su frustración. Slim Shady no tenía miedo, no tenía límites, no tenía vergüenza. Era la parte de Eminem que había sido golpeada, humillada, ignorada, y que ahora estaba lista para contraatacar. Y cuando Eminem subía al escenario convertido en Shady, se transformaba. Ya no era el niño delgado que todos maltrataban. Era un depredador verbal capaz de destruir a sus oponentes con una línea. La gente no tardó en darse cuenta. Era diferente. Era peligroso. Era brillante. Pero su vida volvió a golpearlo cuando nació su hija Hailey. Por un lado, le dio motivación. Por el otro, aumentó la presión. Vivía entre trabajos miserables, deudas, discusiones constantes y una lucha diaria por alimentar a su hija mientras perseguía un sueño que parecía imposible. La pobreza lo perseguía como una sombra interminable. Vivían en casas destruidas, en tráilers, en lugares donde la esperanza no podía entrar. Pero Eminem no se rindió. No podía. Hailey era su razón. Y cuando un hombre encuentra una razón más grande que su sufrimiento, el sufrimiento se convierte en combustible. Finalmente, su demo llegó a los oídos de Dr. Dre. Y ahí empezó la verdadera historia. Dre no vio a un rapero blanco. Vio a un genio. Vio una agresividad que otros temían. Vio una técnica que nadie dominaba. Vio a un hombre que había convertido el dolor en precisión quirúrgica. Eminem se convirtió en un fenómeno mundial. Sus palabras atravesaban cuerpos. Sus historias hacían temblar a quienes habían vivido algo parecido. Su estilo era tan personal, tan crudo, tan real, que no era solo música. Era terapia. Era venganza. Era redención. Cuando era adolescente, su madre volvió a mudarlo. Pobreza extrema, nuevas escuelas, nuevos bullies, un ambiente aún más hostil. Y, para rematar, su familia vivía en un barrio predominantemente afroamericano donde la cultura del rap estaba dominada por chicos que no lo tomaban en serio. Para ellos, Marshall era simplemente un blanco pobre intentando entrar en un mundo que no le pertenecía. Y lo dejaron claro desde el primer día: tú no encajas aquí. Se reían de él, lo apartaban de las batallas, le decían que jamás sería rapero. Pero la diferencia es que esta vez, Marshall no tenía miedo de intentarlo. Había encontrado un arma, sus palabras. Y cuando alguien que ha sufrido tanto encuentra una herramienta para defenderse, se vuelve peligroso. Marshall empezó a aparecer en pequeñas batallas de rap locales. Los primeros intentos fueron un fracaso. Se congelaba, tartamudeaba, olvidaba las líneas. La gente se reía. Lo abucheaban. Pero algo dentro de él estaba cambiando. Cada humillación lo hacía más fuerte. Cada fracaso lo obligaba a mejorar.
Su obsesión se volvió casi enfermiza. Estudiaba métricas, estructuras, sílabas, acentos, cadencias. Observaba cómo se movían otros raperos, cómo respiraban, cómo atacaban. Y, poco a poco, su mente empezó a ensamblar palabras con una velocidad que nadie había visto. De repente, aquel chico tímido tenía un arma cargada, y estaba aprendiendo a usarla con una precisión mortal. La relación con su madre tampoco le daba refugio. Su hogar era un campo de batalla emocional, un lugar donde los gritos se mezclaban con silencio incómodo, donde la tensión era tan densa que incluso respirar dolía. Eminem creció sin apoyo, sin guía, sin nada que le hiciera sentir que valía algo. Y cuando un niño no tiene nada, empieza a buscarlo en sí mismo. Marsal se refugiaba en su cuaderno. Dibujaba. Escribía frases sueltas. Observaba el mundo en silencio. Un día, por accidente, escuchó rap en la casa de un vecino. Y algo en su interior despertó. No era solo música. Era rabia convertida en ritmo. Dolor convertido en poesía. Era gente como él, rota, marginada, contando sus heridas con una voz fuerte. Y en ese instante supo que había encontrado algo que le pertenecía, algo que podía ser suyo incluso cuando nada más lo era, las palabras. A partir de ahí, su mundo interior cambió completamente. Empezó a escribir obsesivamente. No tenía técnica, no tenía estilo, no tenía un plan. Tenía dolor, tenía odio, tenía miedo, tenía tantas emociones sin procesar que el papel se convirtió en su salvavidas. Mientras otros niños buscaban amigos, Marsal buscaba rimas. Mientras otros descansaban, él se encerraba en su cuarto a escribir. Mientras el mundo lo ignoraba, su lápiz le gritaba la verdad. Y así nació la primera chispa del artista que más tarde conoceríamos como Eminem. Pero la vida no iba a ponerse fácil solo porque había encontrado un escape. Al contrario, estaba a punto de volverse aún más cruel.